Cuando la Alemania nazi se rindió en mayo de 1945, más de 100 U-boats seguían en el mar. En los días siguientes, emergieron en puertos tranquilos de toda Europa. Su guerra había terminado por fin. Lo que vino después fue algo sin precedentes: cientos de submarinos capturados, estudiados y deliberadamente destruidos. Esta es la historia de lo que ocurrió con los U-boats después de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. Pocas horas después, el almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler y antiguo comandante de submarinos, emitió una orden simple pero histórica: todos los U-boats debían cesar operaciones, salir a la superficie y rendirse ante la autoridad aliada más cercana. La larga guerra bajo el Atlántico había terminado. A lo largo del Atlántico Norte, la bahía de Vizcaya y los fiordos de Noruega, más de 150 submarinos emergieron con sus tripulaciones exhaustas, izando banderas blancas, mientras los aviones aliados giraban sobre ellos. Navegaron hacia puertos como Loch Eriboll en Escocia, Lisa Halley en Irlanda del Norte y Portland en el sur de Inglaterra cada llegada, marcando el silencioso colapso de la flota de manadas de lobos que había atormentado las rutas marítimas aliadas. El proceso de rendición fue estrictamente controlado. Buques de guerra aliados escoltaron los submarinos hasta puerto, donde equipos de abordaje de la Royal Navy y de la Marina de los EU incautaron códigos, cartas náuticas y armas. Ingenieros catalogaron los cascos oxidados, muchos apenas aptos para navegar después de meses bajo el agua. En Loch Eriboll, casi 40 U-boats anclaron juntos en un sombrío desfile de derrota. La logística era inmensa: remolcar y asegurar submarinos procedentes de toda la Europa ocupada. Algunos nunca llegaron hundidos o saboteados antes de alcanzar puerto. En las semanas siguientes, los líderes aliados enfrentaron una pregunta urgente: ¿qué hacer con la flota de submarinos más avanzada del mundo? Estados Unidos y Gran Bretaña vieron un enorme valor de inteligencia en los revolucionarios diseños de los tipos 21 y 2013, mientras que la Unión Soviética, al entrar en los primeros años de la Guerra Fría, exigió su parte de la tecnología capturada. Mientras tanto, las tripulaciones alemanas prisioneras soportaron largos meses de cautiverio. Algunos ingenieros fueron interrogados por su conocimiento de los nuevos sistemas de propulsión o de la tecnología de torpedos. Otros languidecieron en campos sin saber cuál sería su destino. Para finales de 1945, la mayoría había sido repatriada a una Alemania derrotada y dividida. A finales de ese año, los puertos desde Trondheim hasta Portsmouth estaban atestados de submarinos capturados. Lo que vino después, la Operación Deadlight, aseguraría que la mayoría de estas máquinas nunca volverían a navegar. En el otoño de 1945, los aliados habían reunido más de 100 U-boats rendidos en puertos británicos. Mantenerlos a flote resultaba costoso e imposible almacenarlos indefinidamente. La Royal Navy aprobó entonces la Operación Deadlight, un plan para remolcar los submarinos capturados mar adentro hacia el Atlántico y hundirlos. Entre noviembre de 1945 y febrero de 1946, esta operación silenciosa borró casi por completo la flota submarina del Tercer Reich. La logística fue abrumadora. En total, 156 U-boats se habían rendido a los aliados, de los cuales 116 fueron designados para destrucción bajo Deadlight. La Royal Navy dividió el área de hundimiento en 3 zonas: X, Y y Z, situadas a unos 100-120 millas náuticas al noroeste de Irlanda. Allí los submarinos serían hundidos mediante fuego naval, cargas explosivas o simplemente abriendo sus válvulas de mar. La primera fase comenzó en noviembre de 1945, cuando remolcadores británicos empezaron a sacar grupos de submarinos desde puertos escoceses e irlandeses. Pero muchos estaban en condiciones deplorables. Algunos llevaban meses sin mantenimiento. Otros habían sido dañados por bombardeos aliados o por sabotaje intencional. Sus tanques de lastre perdían agua, los motores estaban agarrotados y los cascos corroídos por el óxido. En los mares tormentosos del invierno, remolcar estos cascos inestables
era una tarea peligrosa. Como resultado, más de un tercio de los U-Boats nunca llegó a las zonas de hundimiento. 56 se hundieron en el camino arrastrados por el mal tiempo o por fallos estructurales. La Royal Navy registró cada pérdida, pero hizo poco por recuperarlos. El propósito de Deadlight era la destrucción, no la preservación. Una vez en posición, destructores y fragatas completaron el trabajo. Las tripulaciones a veces utilizaron cohetes aéreos o fuego naval para asegurar que los barcos se hundieran rápidamente. Entre los submarinos condenados estaba el U-2336, el último en hundir buques aliados durante la guerra. Se había rendido en Lisahali en junio de 1945 y fue hundido deliberadamente frente a Irlanda en enero de 1946. Otro, el U-295, corrió la misma suerte el 17 de diciembre de 1945, tras ser remolcado desde Loch Ryan. No todos los U-Boats fueron destruidos. Los ejemplos más avanzados, los tipos 21 y 23, se conservaron para su estudio. Representaban el futuro del diseño submarino con cascos hidrodinámicos y mayor autonomía bajo el agua. Ingenieros británicos y estadounidenses examinaron varios de ellos minuciosamente, reproduciendo su tecnología para sus propias flotas de posguerra. El U-2511, el único tipo 21, completamente operativo al final de la guerra, fue hundido el 7 de febrero de 1946, marcando el cierre oficial de la operación Deadlight. Durante décadas, los restos de Deadlight permanecieron olvidados en el fondo del mar. Luego, entre 2001 y 2003, el arqueólogo marítimo Innes McCartney dirigió expediciones que redescubrieron muchos de ellos. Usando sonar y fotografía submarina, su equipo identificó al menos 14 cascos intactos conservados en el frío fango del Atlántico. Los hallazgos revelaron lo apresurado de los hundimientos. Muchos barcos se posaron derechos con sus cubiertas aún armadas, su acero cubierto ahora de coral e historia. La operación Deadlight había cumplido su propósito: borrar la presencia física de la flota submarina de Hitler. Sin embargo, su legado perduró: un vasto cementerio submarino que se extiende por el Atlántico Norte, testimonio silencioso del final de la guerra submarina de Alemania. Mientras la mayoría de los U-Boats alemanes encontraron su fin en el Atlántico Norte, unos pocos seleccionados sobrevivieron. Para los aliados, estos submarinos eran más que reliquias de guerra, eran planos tecnológicos que podrían redefinir la guerra bajo el mar. Entre 1945 y 1948, decenas de submarinos capturados fueron retenidos, reparados o distribuidos entre las potencias victoriosas, convirtiéndose en objetos de prueba en los albores de la Guerra Fría. Para gestionar este proceso, la Comisión Naval Tripartita, formada en agosto de 1945, repartió la flota rendida entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Cada país recibió 10 submarinos nuevos para su examen, con prioridad para los avanzados diseños de los tipos 21 y 23. Sus cascos aerodinámicos, su mayor capacidad de baterías y sus sistemas de snorkel representaban un paso revolucionario: submarinos, diseñados para combatir principalmente bajo el agua, no sobre ella. En Gran Bretaña, la Royal Navy integró varios de estos barcos para pruebas. El U-3017, renombrado HMS N-41, realizó ensayos sumergidos y pruebas de resistencia antes de ser desguazado en 1949. Otros, como el U-190, que se rindió frente a Terranova, fueron incorporados al servicio canadiense como plataformas de entrenamiento para prácticas de sonar y torpedos. La Royal Navy también utilizó algunos cascos capturados para perfeccionar tácticas de cargas de profundidad, haciendo detonar explosivos cerca del acero alemán real en lugar de blancos simulados. Estados Unidos mostró un interés similar. Los submarinos capturados fueron estudiados exhaustivamente en las instalaciones navales de Portsmouth y New London. Las tripulaciones de la Fuerza Submarina estadounidense examinaron los sistemas de propulsión, la tecnología de navegación silenciosa y el diseño del periscopio, características que más tarde influirían en las clases de submarinos estadounidenses de la posguerra. Especialmente significativo fue el U-234, un submarino de carga de largo alcance
capturado el 14 de mayo de 1945, mientras se dirigía a Japón, con un cargamento secreto que incluía óxido de uranio y componentes de motores a reacción. Los ingenieros de la Marina estadounidense estudiaron su estructura y su contenido antes de hundirlo durante pruebas de armamento en 1947. En toda Europa otras marinas recibieron su parte. La Unión Soviética obtuvo varios de los valiosos submarinos tipo 21, que sirvieron como modelos directos para los posteriores submarinos de la clase Whiskey. Los astilleros soviéticos desmontaron los cascos alemanes placa por placa, replicando la arquitectura resistente a la presión y los sistemas de snorkel que proporcionaron a su nueva flota un salto tecnológico repentino. Para Occidente, aquello fue un desarrollo preocupante. La misma ingeniería alemana que había cazado convoyes aliados ahora alimentaba una carrera armamentística bajo el hielo del Ártico. Las naciones más pequeñas también se beneficiaron. Francia, que reconstruía su marina tras años de ocupación, tomó algunos submarinos de los depósitos aliados. Uno de ellos, el U-123, sirvió durante varios años bajo una nueva bandera antes de ser dado de baja. Noruega operó otros para entrenamiento y patrullas costeras, mientras que Dinamarca utilizó la tecnología submarina alemana en sus programas de construcción naval de posguerra. Sin embargo, no todas las transferencias fueron puramente científicas. La redistribución de los U-Boats se convirtió en un temprano símbolo de la geopolítica de la posguerra. Gran Bretaña y Estados Unidos esperaban que compartir la tecnología alemana mantuviera el equilibrio entre los aliados, pero a medida que la Unión Soviética expandía su flota, la cooperación se transformó rápidamente en competencia. Los U-Boats habían cambiado de propietarios, pero su valor estratégico permanecía. Al final de la década, la mayoría de los submarinos conservados ya había cumplido su propósito y fueron deliberadamente hundidos o desmantelados. Aún así, su influencia perduró. Las innovaciones del tipo 21, sus baterías, su hidrodinámica y su velocidad bajo el agua se convirtieron en la base de diseño de casi todos los submarinos convencionales construidos durante la década de 1950. En cierto modo, la última invención bélica de Alemania se transformó en el plano inicial de la era nuclear. Mientras cientos de U-Boats fueron hundidos o desguazados, unos pocos escaparon a la destrucción y entraron en un nuevo capítulo. Estos sobrevivientes dispersos por Europa y Norteamérica pasaron de ser armas de guerra a convertirse en artefactos de memoria. Entre los más conocidos está el U-995, un submarino que se rindió en mayo de 1945 en Trondheim, Noruega. Posteriormente sirvió brevemente en la Marina noruega antes de ser devuelto a Alemania en 1965. Hoy reposa en la Boe, cerca de Kiel, preservado como buque museo junto al Memorial Naval de la Boe. Los visitantes que ingresan a su estrecho casco pueden experimentar los espacios opresivos donde 45 hombres vivieron, trabajaron y combatieron durante semanas seguidas. En Francia, varios U-Boats capturados fueron utilizados por la Marina de posguerra. El U-123, renombrado Blyson, fue uno de los pocos que prestaron servicio regular en tiempos de paz. Al retirarse fue preservado en Lorient, una de las principales bases submarinas alemanas durante la guerra. Otros sobrevivientes se encuentran en circunstancias más singulares. El U-534, rescatado del estrecho de Kattegat en 1993, se exhibe hoy en Birkenhead, Inglaterra, con su casco cortado en secciones para mostrar su claustrofóbico interior. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos conserva un submarino emblemático, el U-505, capturado intacto en junio de 1944. Tras servir como premio de inteligencia durante la guerra, fue finalmente transferido al Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Allí permanece hoy meticulosamente restaurado, siendo el primer buque de guerra enemigo exhibido en suelo estadounidense. Pero la mayoría de los U-Boats alemanes nunca llegaron a los museos. Los restos de la Operación Deadlight aún cubren el lecho marino al noroeste de Irlanda, formando uno de los mayores cementerios submarinos del mundo. Durante décadas, permanecieron olvidados, marcados solo por coordenadas en los mapas de la Royal Navy. El interés público por los U-Boats no ha dejado de crecer.
Los museos de Hamburgo, Kiel y La Boe atraen a miles de visitantes cada año. Mientras los historiadores siguen estudiando las tácticas y las vidas tras el acero tanto para veteranos como para investigadores, estos submarinos son más que reliquias, son recordatorios del costo humano bajo las olas. Más de 30. 000 submarinistas alemanes y un número incontable de marinos aliados nunca regresaron. Las máquinas que una vez simbolizaron el sigilo y la precisión representan ahora la pérdida, la innovación y la memoria. Hoy, los submarinos preservados y los restos que yacen bajo el Atlántico sirven como memoriales gemelos, uno sobre el agua y otro bajo ella, que cuentan la historia final de la flota submarina alemana, un imperio de acero, que ahora descansa en silencio entre la historia y el mar.